Hola amigos, amigas, amigues, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Doménica Soria y en este video les explicaré qué es género. Antes de definir qué es género, voy a preguntar a las personas qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra género. Acompáñenme. Género para mí sería un conjunto de características, rasgos que como tú te identificas dentro de una sociedad. Para mí el género es una variable que nos permite obtener información a partir de una diferencia biológica de los individuos. Para mí género es una etiqueta que de acuerdo a ciertos parámetros clasifica o cataloga a cierto grupo específico en un determinado orden. Para mí el género es un conjunto de constructos sociales que nos otorga una cultura o la sociedad en sí. El concepto de género es un proceso más social, ¿no? Porque si es que nos vamos al punto de vista biológico, el sexo es macho y hembra, ¿ya? Pero en cambio el género es un proceso social mucho más complejo que tiene que ver directamente con el comportamiento que tienen las personas dentro del contexto social. Es decir, cada uno asume sus roles y funciones de acuerdo a lo que el género establecido socialmente le plantea dentro de la sociedad en su conjunto. Cuando yo escucho la palabra género, inmediatamente lo relaciono con los roles de género, porque para mí género es lo que la sociedad en la que vivimos define como qué es femenino y qué es masculino. En otras palabras, qué está hecho para el hombre y qué está hecho para la mujer. Y la palabra género hace la diferencia entre lo que es hombre y mujer, porque desde mi punto de vista pues solamente se puede considerar dos géneros y son los que mencioné anteriormente. Para mí el género es una construcción sociocultural que se ha establecido a lo largo de los años, imponiendo tanto a las mujeres como a los hombres roles, formas de vida, formas de cómo comunicarse entre ellos, formas de relacionarse entre ellos. Es en realidad un estilo de vida que tienen los hombres y las mujeres y es transmitida de generación en generación. Bueno, cuando escucho la palabra género se me vienen muchas cosas. Si hablamos de lo que es el ser humano, el género podemos hablar en diferencia de sexo masculino o femenino. Podemos hablar de un género de música, género urbano, género tradicional. Entre algunas cosas es la diferencia entre ritmos, o en este caso, como en el ser humano, la sexualidad. El género hace referencia a cómo los seres humanos nos autopercibimos y cómo actuamos, pensamos, sentimos y nos relacionamos frente a esta sociedad, ¿no? Y es de la cual derivan los estereotipos de género, ¿no? Porque se supone, basándose en esta construcción social, que deberíamos actuar de tal o cual manera, dependiendo si nos identificamos con el género masculino o con el género femenino. Cuando las personas no se identifican con ninguno de estos dos géneros, son conocidas como personas no binarias. Esas fueron sus respuestas. Prácticamente la palabra género tiene muchas acepciones, como casi todas las palabras del español, polisémica. La definición de este término no fue difícil solo en español o solo en esa época, sino desde su aparición, ya que fue muy controversial. Entremos en contexto. En este video intentaré definir el concepto de género como una categoría útil para el análisis histórico, tal cual como lo dice Johann Scott en su artículo. Entonces, tradicionalmente género se refería a lo masculino y femenino, macho, hembra, hombre, mujer, o sea, una dicotomía entre sexos, algo biológico y punto. La palabra género tomó otros matices, aclarando que género no se refería solo a algo biológico, sino a algo construido. El género es una construcción social, como todo lo que tenemos. No existen roles de género, existen imposiciones culturales y sociales que obligan a una persona a actuar de cierta forma, condicionada por su sexo. Y esa era la discusión de los años 70, 80 y 90. Se había roto el paradigma, provocando un debate político, social, solo por la concepción de esa palabra. Fue tal la polémica y el impacto que en 1996 llegó el debate a la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
diciendo que las nuevas concepciones de género son subversivas. Están atacando la moralidad y los valores de la familia. La familia es el núcleo de la sociedad. Si para estas ideologías de que no existe el género se propagan, se verá afectadas las nuevas generaciones. Ya se han inventado 5 géneros. ¿Qué es eso de bisexual, homosexual y transexual? Es inconcebible, antinatural. Todo es invento de las feministas para decir que son oprimidas. Que se vayan a cuidar a sus hijos en vez de decir que el género y los roles son construcciones sociales. Eso es mentira. Y peor decir que se puede cambiar. Patrañas, son patrañas. Fue tal la disputa que tuvieron que hacer una declaración sobre el significado de género. Una declaración oficial. Y a esto se sumaron países latinoamericanos, Paraguay, Guatemala y hasta el Vaticano. Declararon que no debe existir interpretaciones dudosas de identidad sexual y que género solo hay 2. Ajá, y eso que aplausos, por favor, aplausos para todo ese show mediático, todas las aclaraciones y todos los congresos que se dieron a final del siglo anterior, solo para aclarar qué es género. Las feministas de los 70 y 80 sí buscaban ver al mundo arder, pero desde la academia. Al definir que el género es una construcción social, se trataba de demostrar que las relaciones entre hombres y mujeres eran relaciones desiguales, jerárquicas, de dominación, porque en todas las épocas y en todas las culturas estaban impuestas normas de comportamiento que subyugaban a las mujeres. Entonces, para revelar, evidenciar esa dominación, fue fundamental explicar que hay roles de género y que esos roles de género son impuestos socialmente, porque al entender que son impuestos, se los puede cambiar. Como había dicho, la intención de este video va relacionada a la historia, porque las feministas de los 80 como Joanne Scott, Judith Zinsser, Jerry Orner, Donna Haraway y más, empezaron a debatir por qué se les descoló a las mujeres de la historia. Se había borrado a la mujer de la historia, en los discursos no había evidencias de ellas. Entonces se empezó a escribir la historia de las reinas, de las princesas, biografías, autoras destacadas y prácticamente visibilizar su existencia y su aporte. Pero se dieron cuenta que solo estaban hablando de las mujeres de élite y que en todos, absolutamente todos los procesos había participación de figuras femeninas y se escondían tras del genérico. Los campesinos, ahí también participaban mujeres, los obreros, los sirvientes y más grupos subalternos en los que se plasmaba solo la existencia de valores por el lenguaje. Y reclamar eso también tuvo su polémica. Incluso una mujer dijo: Sí, ahora que ya sabemos que las mujeres participaron en la Revolución Francesa, ¿en qué cambia la historia? Uy, esa fue una puñalada durísima, porque desafió a las mujeres a demostrar la importancia de ver la historia con perspectiva de género. Y en ese intento de demostrar, se fue debatiendo por qué sí y por qué no cada postura. Es así que Scott analiza y critica los 3 enfoques teóricos feministas de esa época. El primero, el patriarcado. Ella explica que los teóricos del patriarcado reducen todo a lo biológico, porque como la mujer biológicamente es la que da vida y la que puede mantener con vida a esa criatura, está condenada a un espacio doméstico. En palabras de Jerry Orner, es inferior al hombre porque su producto, el bebé, es natural. No tiene esfuerzo en hacer algo natural, mientras que los hombres creaban de la nada y hacían algo cultural, como la tecnología, que trasciende. Sí, ajá. Es facilísimo dar a luz. Es natural. Dar a luz y criar un niño es re fácil. Incluso Shulamit Freestone dijo: La reproducción es una trampa amarga que condena a la mujer, y para ser liberada se necesitaría alguna tecnología reproductiva que elimine la necesidad de cuerpos de mujeres como agentes de reproducción de la especie. Y bueno, a todo esto, Scott manifestó que no podía pasar a la academia este discurso. Real, cierto. Pero una teoría que se basa en la única variable de la diferencia física es un problema para los y las historiadoras, porque al ser algo inherente al cuerpo humano, deja de lado la construcción social y cultural. Entonces, esa categoría tendría un carácter ahistórico. La segunda, el feminismo marxista. Esta postura explica que así como los burgueses reprimen al proletariado, los hombres reprimen a las mujeres.
incitan a analizar las estructuras sociales y económicas en las que se desenvuelve la mujer y la estructuración psíquica de la identidad de género. Hay aportes de Heidi Harman, John Kelly, Jessica Benjamin y Michelle Barrett, posturas dentro de la historia, porque aunque hay una diferencia con la teoría patriarcal, el término género solo es un accesorio para el cambio de las estructuras económicas, entonces no tiene un carácter independiente o propio y por ende no puede considerarse una categoría de análisis. Prácticamente Scott estaba intentando argumentar por qué el género es útil para el análisis histórico y en el proceso fue evidenciando estos debates. En esa época ya existían. La tercera fue la teoría psicoanalítica, que se afina con la escuela angloamericana, fundamentada con Nancy Chodorow y trabajado por Carol Gilligan. Basa su postura en las lecturas estructuralistas y postestructuralistas. Se interesa en analizar los procesos que crean las identidades de las personas. Revisan el desarrollo de los niños, la influencia de los contextos, el lenguaje y postula que para la identidad de género se forma por la división del trabajo, la asignación de tareas al padre, la asignación de tareas a la madre y predomina un sistema que replica la división entre lo masculino y lo femenino. Entonces, lastimosamente, esta postura tampoco ayuda a los historiadores, porque limita el concepto de género a la familia y a la experiencia del hogar. No deja la posibilidad de conectar ese concepto con otros sistemas sociales, políticos, económicos o de poder. No aclara que hay una desigualdad en la división sexual del trabajo. No aclara que lo masculino está asociado al poder. En general, todas estas posturas planteaban un antagonismo sexual latente, que no permitía una solución histórica, sino que exhortaba a una reestructuración y organización de símbolos y diferencias de la división sexual. Scott plantea que se debe rechazar esa oposición, eso binario de hombre y mujer, de construir los términos de diferencia sexual, para analizar el contexto y la forma en la que opera. Explica que la historia del feminismo es la historia del rechazo, de la construcción jerárquica entre hombres y mujeres, en sus contextos específicos, y su intento de invertir o desplazar las operaciones de esta. Por eso, las historiadoras feministas deben teorizar la práctica y posicionar al género como categoría analítica. Entonces, luego de toda esa crítica a las posturas ya establecidas, Scott explica por qué sí es útil la categoría de género para el análisis histórico, diciendo que aunque la palabra sí ha causado tanta controversia y tanto significado, el incluir perspectiva de género va a permitir que no se hable de la historia de las mujeres como algo separado de la historia de los hombres. Que las feministas hagan la historia de las mujeres. Que ellas escriban sobre mujeres. Nosotros hagamos historia importante, la de los hombres, de los avances, de la patria, de los héroes. La idea es que género sea una categoría universal, general, que los ojos de las historiadoras, los historiadores, se den cuenta de que en todas, absolutamente todas las historias, hay una participación de mujeres que es igual de importante y relevante. Es así que propone que raza, clase, etnicidad y género son categorías que tienen cierta paridad, porque la categoría de género va a permitir discutir sobre cada una de ellas. Además, el género sería una forma primaria de las relaciones de poder, no el único campo, pero sí la forma más persistente y recurrente a lo largo de la historia. Por otra parte, también se puede legitimar a este término en el análisis político. Es así que el género se refiere a la posición hombre y mujer y también establece el significado de esa. Es decir, la oposición binaria forma parte del significado propio del poder. Y cuestionar eso era una amenaza para el sistema, es una amenaza para el sistema. Por eso, el tener perspectiva de género es redefinir y reestructurar la historia, que incluya sexo, raza, clase y evidencia una igualdad política y social. No porque hayan sido iguales, porque obviamente había una jerarquía, sino que hay igualdad en la visibilización de estos actores históricos y no se limiten a solo escribir historia de mujeres, historia de hombres por separado. En general, la palabra género en la historia nos invita a pensar de manera crítica cómo los significados de los cuerpos sexuados se producen en relaciones uno con el otro y cómo esos significados se despliegan y cambian.
El énfasis no debe estar en los roles asignados o en la parte física de hombres y mujeres, sino en la construcción de la diferencia sexual en sí. Porque si se hace una historia de las mujeres, sin querer, se siguen manteniendo a las mujeres fuera de la historia. Y el resultado es que las mujeres, como un fenómeno natural, se reinscriben aun cuando afirmamos que ellas se construyen discursivamente. En otras palabras, sexo, género, continúan en su lugar, de una generación de trabajo y de trabajo, porque literal, esos debates se daban desde los años 70, 80, 90, años y años de trabajo académico encaminado a desconstruir esta oposición, que aún sigue en pie. Ojo, no en todos los casos. En fin, el género es una categoría útil para el análisis histórico porque nos obliga a historizar las formas en las que el sexo y la diferencia sexual han sido concebidas. Dale. En los niños, el azul es de niños, el rosado es de niños. En Navidad se les regala carros a los niños y muñecas a las niñas. Entonces, estos estereotipos de género es lo que hay que romper. Y no sé si era lo que me querías preguntar. Otra vez.